¿Qué tal? Una vez más juntos en ¿Qué creen los que creen? Este programa que vamos descubriendo cómo la fe va transformando la vida de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra gente, la nuestra también, por supuesto. Así que un gusto estar con ustedes. Hace poquito tuvimos la visita del padre Pablo Pastrone, que nos acompañó, ¿se acuerdan? Hablamos un poco de su fe y también del laico Wenceslao Pedernera, uno de los beatos mártires riojanos. Lo volvimos a invitar para seguir hablando, porque son 4 los beatos mártires y hoy vamos a hablar de 2 de ellos, el padre Gabriel Longueville y el padre Carlos de Dios Muria, franciscano conventual. ¿Cómo estás, querido Pablo? ¿Cómo estás, padre? ¿Bien? Bien. Un gusto, gracias. Lindo la vez pasada haber compartido tu fe y también la vida de Wenceslao, ¿no? Nos quedamos con esas últimas palabras, no odien, no me acuerdo que con eso cerramos el programa, pero seguimos este derrotero, este caminito de hablar de los beatos mártires. Creo que hay mucho por hablar y me parecía bueno que pudiéramos entrar en estos que llamamos los mártires de Chamicán, ¿no? Es así, ¿no? Así es, que fue el lugar donde ellos trabajaron pastoralmente y donde fueron asesinados. Siempre hablar de los mártires en general nos hace mucho bien, y en particular de los mártires riojanos, de los 4, porque es una iglesia perseguida. Es una iglesia, es verdad. Hay un obispo, Es verdad. los 2 curas de Chamical, Carlos y Gabriel, y el laico que lo tratamos la otra vez, Wenceslao. O sea, un laico, 2 sacerdotes, uno de ellos religioso, conventual, franciscano conventual, el otro sacerdote diocesano con dimensión misionera y el obispo. Así que es una iglesia en sínodo, es una iglesia en camino, peregrina, en definitiva, a la Pascua. Por eso el primer libro que yo publiqué sobre este tema lo titulé Pascua en La Rioja. Lo tenés acá, ¿no? Vamos Sí. a mostrar. Pascua en La Rioja. Fíjense. Pascua en La Rioja. Y de esto hablaste de esto, de que están los 4, ¿no? Ahí hablé justamente que el camino que ellos entablaron, que el camino que ellos emprendieron fue un camino pascual. Fue un camino pascual. Así que, bueno, concretamente de Carlos y de Gabriel hay que decir que, es decir, cada uno tiene sus características, ¿no? Por supuesto. Gabriel viene de Francia, ¿no? Gabriel es un sacerdote que estaba ordenado en Francia. Ya estaba ordenado y él se siente llamado a la misión de América Latina, inspirado en la encíclica Fidei Donum. El episcopado francés había establecido un organismo para la misión. Recordemos que esa encíclica invitaba a salir a los sacerdotes a la misión y muchos de Europa han asumido venir acá, ¿no? A Latinoamérica. Así es. Entonces Gabriel primero llega a Corrientes. Ah, mira. Primero a Corrientes. Primero, ¿De Francia? ¿De qué lugar, qué diócesis de Francia era él? De Étable. Étable. Así que era un sacerdote diocesano que con el permiso de su obispo además se vino acá. Y viene a Corrientes primero. Primero a Corrientes. Y allí no se halló. No se halló, digámoslo así sencillamente. Sí, puede pasar. Un misionero puede llegar y quizás no encontrar. Vitim Baroneto es un abogado conocedor del tema de Angelelli, publicó varios libros sobre los mártires, acaba de publicar uno sobre los 4. Mira,
El otro día estuve en la presentación en Córdoba. Bueno, él en ese libro explica muy bien por qué Gabriel no se halló en Corrientes. Y después va a La Rioja y se establece en Chamical. Monseñor Angelelli lo nombró párroco. Y Carlos fue su vicario parroquial. Así que también ahí, en el martirio de los dos, hay una comunidad, no solo porque van juntos, sino qué providencial es que es el párroco y el vicario. Y su ayudante, ¿no? O sea que... No nos podés dejar con la intriga porque dejaste ahí, pero alguna brevísima comentario de por qué no se halló en Corrientes, Gabriel. Gabriel venía con un imbuido en un espíritu de renovación eclesial, conciliar. Claro. Y en ese momento quizás Corrientes todavía no estaba... Que no compaginó. No lo había madurado. En ese momento hay que condenar. Sí, perfecto. No, y sí lo encontró en Angelelli y en La Rioja, porque tenemos que... Después hablaremos también del pastor de La Rioja, que era evidentemente uno del concilio. Y ahí lo encuentra evidentemente Gabriel. A Gabriel le abrió un panorama misionero y pastoral. Es importante también conocer la figura espiritual de Gabriel. ¿De Gabriel? Ah, mira. En cuanto a que él ya por naturaleza era un contemplativo, por naturaleza. Tallaba la madera, era un artista. Ah, mira. Y tenía un gusto muy fino, muy acendrado por la belleza. Y para nosotros la belleza con mayúscula es Dios y su obra, ¿no? Así que él tenía especial sensibilidad. Y a veces, de hecho, algunos testimonios dicen que él se sentía más realizado ante una madera que ante la gente al principio, pero por su natura, claro, digamos. Claro. Pero lo mismo, después hay un camino de entrega al otro, que esto se dio vuelta, es decir, él esculpió, para usar una metáfora, terminó esculpiendo en el corazón del pueblo, en el corazón de la gente, la imagen de Dios, la belleza de Dios. Lo que él trabajaba en la madera, como un artesano de la madera, lo terminó haciendo en la gente. Pero también se me ocurre que, mira que te he escuchado otra vez, pero ahora son imágenes, ¿no?, de esta belleza de Gabriel. Y quizás el riojano también, por su forma de ser, por su estilo, quizás distinto al bonaerense acá, le fue permitiendo también en ese diálogo esa entrada, ¿no?, al corazón del hombre riojano, ¿no? De la mujer riojana. Es un diálogo recíproco, es un diálogo entre el pastor y su pueblo. Entonces el pueblo, también esto que vos decís es muy lindo, ¿no? El pueblo lo cinceló a él. Mira, yo para compartir, yo fui a la misa de Acción de Gracias en Chamical y yo descubrí un pueblo que lo amaba a Gabriel, pero todavía lo amaba. Y había gente que sentía el pastoreo de este pastor. Por eso digo que ahora que contás esto, percibo y uno como un corazón contemplativo también llegó al corazón del pueblo. Sí, y a veces, bueno, es clásico eso que nosotros tendemos, porque es humano también, tender o poner blanco, negro, contemplativo, activo, claro, acción contemplativa. Y acá se amalgama perfectamente en el corazón y en la acción del Padre Gabriel, y cómo el pueblo lo moldea a él, ¿no? Lo moldea a él. Los testimonios cuentan que, por ejemplo, lo recuerdan agarrando su bicicleta y visitando ranchito por ranchito, casita por casita. Es decir, penetró en el alma del pueblo. Qué bueno, qué bueno. La verdad que
estábamos contentos con escuchar el padre Gabriel Longueville, sacerdote diocesano. Somos sacerdotes diocesanos nosotros también, y por eso tenemos un modelo en él, ¿no? Un modelo de cómo, incluso un modelo de cómo la riqueza de lo que él trae en su corazón lo ayudó a ejercer el ministerio. Esto no hay que perderlo de vista, porque hay algunos que nos gusta la música, o que nos gusta, a nosotros nos gusta el folclore, cantamos también nos gusta, a otros les gusta otro aspecto de la vida, y eso que no se pierda. Yo diría que también esto para la gente, lo que a usted le gusta también es un don de Dios, que bien llevado es un camino pastoral que se puede realizar. Y me parece que esto nos habla también Gabriel Longueville en su vida, ¿no? Y ese caminar, y ella también aceptar que venga de alguna manera Carlos a ayudarlo, ¿no? Porque hay algunos que también quieren estar solos, y él aceptó también la llegada de Carlos, ¿no? a su camino. Pero eso, si te parece, lo hablamos en el próximo bloque. Así es. Hemos hablado un poquito de Carlos, de Gabriel. En el próximo bloque vamos a hablar de Carlos y después vamos a contar también su desenlace, que también, cómo fue el caso del desenlace de Wenceslao, nos habla mucho. Hacemos un corte y ya venimos en ¿Qué creen los que creen? Seguimos en ¿Qué creen los que creen? Con la visita del querido padre Pablo Pastrone. Estamos hablando de los mártires de Chamical, de los beatos mártires riojanos, en este caso del padre Gabriel Longueville y del padre Carlos Dios Muria. Estuvimos hasta antes del corte hablando de Gabriel, ahora vamos a presentar a Carlos, ¿no? Un sacerdote joven y además franciscano, ¿no? Sí, él es de los franciscanos conventuales. Es un sacerdote cordobés y que fue asesinado, bueno, junto con Gabriel, muy joven. Muy joven. 31 años. 31 años. Bueno, así como vimos... Él en su historia se hace franciscano, pero tiene un vínculo con Angelelli, ¿no? Tenía, dentro de su ser franciscano, también estaba conectado con el obispo de La Rioja, ¿no? Claro. Sí, en realidad Monseñor Angelelli ha sido una figura muy importante en el desarrollo espiritual de él. Y después cuando llega a La Rioja, a Chamical, como vicario parroquial, ahí trabajó junto con Gabriel, como dijimos en el bloque anterior, y con las hermanas. Había una comunidad establecida en Chamical de las hermanas de San José, las Josefinas. Y nosotros en el bloque anterior hablábamos de cómo era Gabriel. Sí. Bueno, ahora, ¿cómo era Carlos? ¿Cómo era Carlos? Carlos ha sido una persona de un corazón inquieto, así como decimos de San Agustín, un corazón inquieto. Un corazón inquieto por el otro, inquieto por llegar a Dios. Se preocupaba de todos. Y era muy fogoso, tanto que las mismas monjas, compañeras de él, por ejemplo la hermana Lilia Cabás, cuenta que el mismo día que los mataron, el 18 de julio de 1976, ese día por la mañana, o sea, mejor dicho, el día que los llevaron, ¿no? Los habrán matado un poco después, el día que los llevaron. Que sería el día anterior, creo que era el 17. ¿No? Sí. A la mañana, iban en un auto, habían salido de paseo, era un día domingo, y a la vuelta empiezan a discutir por una trivialidad, la hermana Lilia con Carlos, sobre un yuyo que ellos le llamaban el cebollín, un yuyo que crece y no deja desarrollarse bien las hortalizas o las otras verduras. Entonces él decía, no, el cebollín se combate de este modo. Y ella decía, no, yo tengo experiencia porque mi papá sabía y lo hacía. Empiezan a discutir, palabra va, palabra viene. Esto es un recuerdo de la hermana, creo que
en el 25 aniversario del martirio. Ella cuenta esto. Al terminar el viaje, al volver, antes de bajarse del auto, él le pide perdón. Y eso le quedó en el corazón a la hermana, a esta religiosa, como diciendo, qué alma grande. Un alma grande, claro. Magnanimidad se llama eso, ¿no? Qué alma grande. Es decir, o caballerosidad, qué caballero, decía la hermana en el testimonio, la religiosa. Es decir, también, qué sensibilidad por el otro, ¿no? Se sabe que Carlos, en esa fogosidad, quizás distinta a la de Gabriel, era un amante predicador, ¿no? Y incisivo en su manera de hacer presente el Evangelio, ¿no? Que también eso le trajo sus problemas, ¿no? Así es, sí, porque también había acciones concretas, ¿no? Que a veces, acciones concretas de caridad y de justicia, porque acá hay que distinguir dos cosas. Trabajar por el Evangelio es trabajar también por la justicia. Exacto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Hambre y sed de justicia. Busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. Entonces, el tema de la justicia, porque una cosa es la caridad y otra cosa es la justicia. Si vos sos un obrero y acordaron con vos pagarte tantos pesos, si te pagan esos tantos pesos, no lo hacen por caridad, No. sino por justicia. Exacto. Es dar a cada uno lo que le corresponde. Exacto. Por cierto, que la caridad es madre de las virtudes, no todo tiende al amor, a la caridad. Pero esto es una lucha por la justicia. Y Carlos estuvo ahí. Carlos estuvo comprometido en la denuncia de las injusticias sociales, pero no por politiquería o como decíamos del caso de Wenceslao, no por politiquería, sino estos hombres estaban realmente inspirados y convencidos del Evangelio vivido, el Evangelio vivido. Por eso el cardenal Bézieux, que estuvo es el cardenal que beatifica a los mártires, ¿no? Que fue a La Rioja en nombre del Papa Francisco. Exactamente. Es el cardenal Bézieux. Habló de mártires del Evangelio, del Evangelio vivido. Y en el caso de Monseñor Angelelli, que ya lo vamos a tratar, Dios mediante, mártir del concilio, que también por extensión se puede aplicar a Wenceslao, a Carlos y a Gabriel. Ahora es interesante, mientras vas haciendo la semblanza, recuerdo en el programa anterior, en el programa que grabamos sobre Wenceslao Pedernera, ¿te acuerdas que partimos de alguien que no era creyente, que su esposa un poco lo lleva a la fe? Hay una gracia que lo toca y se compromete con el Evangelio. Pero acá estamos hablando, en este caso, de dos sacerdotes, que evidentemente su fe ya viene probada, con dos estilos, pero en los tres casos que hasta ahora venimos, y creo que vamos a tener que hacer otro programa con Angelelli porque no llegamos a tratarlo en este, pero bueno, te vamos a pedir que vengas porque creo que Angelelli merece un programa. Pero en estos tres casos que estamos viendo, esta fe es un compromiso social en un contexto, para quienes ya llevamos algunas canas y nos acordamos que pasaba en el 76, ¿cómo era este tema? Porque hoy quizás estas cosas se llevan adelante. Hoy hay una iglesia, creo, comprometida con los más pobres, especialmente en el ámbito de Francisco. Sin ir más lejos, sabés que Carlos de Dios Murias estuvo en José León Suárez. Yo soy el obispo de esa zona. Como obispo de San Martín, me toca la zona de José León Suárez. La parroquia de la Inmaculada está a cargo de los franciscanos conventuales. Hoy sigue estando a cargo de ellos. Estuviste vos dando una charla ahí también.
Y ahí en esos barrios de la periferia del Reconquista, que hoy cualquiera que agarre el camino del Parque Buen Aire desde el acceso norte al acceso oeste va a pasar por esa zona del Reconquista, y la pobreza instalada ahí, en esos barrios estuvo Carlos Diego Murias y se jugó, y fue la primera vez que también, dicen los franciscanos, abre una puerta hacia. Entonces, él llega a La Rioja con una experiencia de un compromiso, pero en el contexto que estábamos, esto no cuajaba, de hecho lo vienen a buscar a él, ¿no? Es decir, un poco leer esto, ¿no? Que el compromiso con el Evangelio en ese contexto lo llevó a la muerte, ¿no? Así es, así es. Sí, hay que situarse en lo que fue la década del 70. Exacto. El martirio fue en julio de 1976. A poco del famoso cambio que hubo en el marzo del 76, ¿no? Así es. Y si uno quisiera ahondar un poquito más, en realidad hay que tener en cuenta la década del 60 y los cambios que hubo a nivel social, cultural y a nivel eclesial, y en lo concreto en la década del 70 y en La Rioja. Exacto. Y en La Rioja, que ya Monseñor Angeleri lo decía, esta no es una provincia pobre, es una provincia empobrecida. Claro. Son dos cosas distintas. No, son dos cosas distintas. Y eso que lo escuchen. Quisiera como también compartir lo que fue el final, ¿no? de estos hombres, porque a veces el final también muestra un poco su historia, ¿no? Se cuenta que esa noche que vos contaste que la gran ser caballero del padre Carlos, después estaban cenando, ¿no? En la casa de las hermanas. Así y ahí golpean y lo vienen a buscar, ¿no? Dos sujetos vestidos de civil que dijeron ser de la Policía Federal, presentaron unas credenciales, piden hablar con Carlos. Pero es a Carlos al que vienen a buscar, ¿no? Pero después también hablan con Gabriel. A los dos. Y los solicitan, o sea, el argumento es este: los llevamos para prestar declaración por un preso que está en la capital de la provincia. Por lo menos así Carlos y Gabriel les comentan a las religiosas. Que son las que después dan el testimonio, claro. Agarran la campera y se fueron. Pero acá hay un hecho importantísimo. Se lo iban a llevar solamente a Carlos. Claro. Porque Gabriel era francés y quizás querían impedir las cuestiones. Si ya tramaban lo que tramaban, decían no nos metamos con Francia, ¿no? Digo, podemos decirlo. Sí, es una muy buena conjetura. Y Gabriel dice, no, yo voy con vos. Yo voy con vos. Se pusieron la campera y se fueron. Atrapados en la emboscada. El 20 los encuentran unos obreros ferroviarios ahí a orillas del tren, a unos 5 a 7 kilómetros al sur de Chamical. Acribillados a tiros, maniatados, en un estado lamentable. Ese fue el final de estos hermanos. Y me tocó estar en esa tarde, antes de la misa en Chamical, en ese lugar donde los encontraron. Y escuchar el testimonio de la persona que los encontró. El ferroviario que pasó a la mañana, viste que el cuento es que pasó a la mañana y vio 2 personas tiradas allí y pensó que eran personas que habían tomado, porque era muy común que en ese lugar se juntara gente para tomar, borrachos digamos. Y a la vuelta los vuelve a ver y dijo, no, estos ya no son, ¿no? Y ahí, hoy, ese lugar es un lugar de mucho encuentro. Qué lindo recibir este testimonio de Pablo. Y se acuerdan que en el programa anterior cerramos también con las frases finales. En este caso fue la de Wenceslao, ¿no? No odien. Pero recién Pablo nos dijo la frase final de Carlos
de Gabriel Longueville, del padre Gabriel. Voy con vos. Ese voy con vos es muy fuerte. Él se podía haber quedado, él podía haber dicho, te vinieron a buscar a vos. Uno en el último momento manifiesta lo que fue su vida. No te dejo solo. Voy con vos, me comprometo. Y hoy ese voy con vos es el martirio. Se jugó hasta el final. Y un sacerdote diocesano, que lo somos, creo que este voy con vos tiene que ser muy fuerte en nuestra vida. Me juego siempre por acompañarte, ¿no? Y se sabe que una de las últimas frases también de Carlos de Dios Muria fue: podrán callar al obispo, podrán callar a este sacerdote, pero nunca podrán callar el Evangelio. No es una frase menor, ¿no? Nunca callarán el Evangelio. Gracias, Pablo, por estar con nosotros, por abrirnos este panorama de alguien que estudió y mucho de los mártires riojanos, y ojalá que el ejemplo de los curas de Chamical que tratamos hoy nos sirva para la vida. Te esperamos para hablar de Angelelli porque nos quedó, así que con mucho gusto. Vamos a tener un próximo programa, pero tenemos que hablar todavía de Angelelli. Gracias, hasta la próxima. Esto fue En qué creen los que creen.